yo creo que no había visto todo lo que en mi infancia, todos esos vacíos, todas esas heridas que yo supuestamente ya había sanado, pero me lo reveló Dios, me lo revelaron mis resultados en el momento de tener las cosas. Tienes la relación, se supone que tienes que ser feliz porque es tu media naranja. Tienes la casa, tienes el carro, tienes una carrera exitosa, o ayudas a la comunidad. Pero aún así me sentía vacío. Pero aún así decía, no, pero si de esto se trata, me mintieron. Porque yo de verdad no me siento como se supone que me debería de sentir. No me veo como se supone que me debería de ver. No hago lo que se supone debería de hacer. Cuando yo me di cuenta de todo eso que ya había pasado y ocurrido en mi vida, pues yo dije, pues algo estoy haciendo mal. Hay algo que no me han dicho. Porque tengo y no soy feliz. Hago y no me siento completo. Doy y todavía no existe esa plenitud. Yo siempre me cuestioné, ¿qué pasa? Entonces, en ese entonces, yo estaba construyendo un negocio, se estaba yendo para abajo, tenía una relación que me enseñó mucho, se estaba yendo para abajo, con mis hermanos pasando por unas situaciones muy retantes en mi país, todo se estaba colapsando. Yo me preguntaba, ¿pero por qué? Yo sabía que había un Dios. Sabía que existía un Dios, pero no lo conocía como tal. Lo único que se me ocurrió fue quitarme la vida. Que no, pues me voy a matar. Si no tiene nada sentido, ¿esto qué chiste tiene? Si a muchos les puede hacer feliz algo externo, y es razonable, es bonito el crear, el construir, pero después, ¿qué sigue? Ahí es donde yo dije, no, no le veo sentido a todo esto. Llegué a pensar en suicidarme, de manera literal. Estaba buscando formas, planeando un día de cómo quitarme la vida. Es una vocecita que creo que me dijo, si de todas maneras te vas a matar, dale 40 días sin comer. Entonces yo dije, bueno, pues sí, qué mejor manera de morir en todo este aprendizaje. Es lo que yo pensé, asumí. Y recuerdo que al siguiente día fue como una decisión, así que comenzó mi transformación. Bienvenido a la segunda parte de este episodio del podcast, la historia de Alexander Orozco. En el primer episodio pues escuchamos su historia, todo lo que pasó, vivió. Si tú te sentiste identificado, comenta, dale like, comparte y suscríbete. Y vamos a continuar con esta segunda parte, y recuerda que el propósito de este podcast es inspirarte y sobre todo seguir creciendo en el área espiritual, mental y emocional. Bienvenidos a la segunda parte de este episodio. Bueno, aquí estamos con Alex. En la primera parte de este episodio nos comentaste que tomaste la decisión de hacer un ayuno de 40 días que, wow, me dejó impactada. Cuéntanos cómo fue ese proceso de esos 40 días. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias igual por escucharme. Para mí es un gran privilegio, un gran honor, sobre todo la gloria y la honra sea a Dios que me da la oportunidad de compartir esto. No entendía por qué no lo había compartido, esto pasó ya hace un par de años, sin embargo siento que ya es el momento y creo firmemente de que hay muchas personas que se van a unir a este movimiento de Dejando Huella. Por ahí se vienen varias sorpresas tal vez que hemos creado para la comunidad, así que específicamente vamos a comenzar aquí en el área de Dallas, en Texas, en todo Texas, así que esperamos que se suscriban, que le den like y que sobre todo que Dios toque más corazones para que se nos unan y podamos compartir todo este movimiento de sanar, crecer emocionalmente, mentalmente y sobre todo espiritualmente. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando yo tomé la decisión de hacer ese ayuno de 40 días, yo ya lo había, haz de cuenta que yo ya lo había dado todo. Yo dije, bueno, pues ya no tengo nada que perder, me rindo, pero en ese proceso pude entender y comprender, obvio, el proceso físico, tu cuerpo reacciona, que en este cuerpo donde estamos es, digamos, como la envoltura, la caja del regalo. Entonces yo experimenté mucho dolor corporal, físico, pero sobre todo creo que experimenté un cambio de vida, una transformación, que en su momento no es que pasó un día y wow, ya cambié, o ya pasó una semana y me transformé. No funciona así. Vamos viviéndolo paso a paso. Y te puedo decir que en la primera semana pude observar todas esas creencias también, pude observar, yo le llamo ese ego, esa identidad que todos cargamos, pero la confundimos con nuestra esencia. Nuestro ego, obvio, nos protege de muchas cosas, de muchas situaciones, pero cuando dejamos que controle nuestra vida,
es muy peligroso porque las cosas que vas a construir no se van a sustentar. Yo no lo entendí hasta ese momento que yo empecé a hacer este ayuno y empecé a ver cosas, obvio, a través de sueños. Obvio, yo no lo comencé con decir, bueno, es que voy a conocer a Dios o voy a conectar con Dios. Yo no comencé así, simplemente decía, bueno, pues ya no tengo nada que perder, escuché una vocecita que considero que me hablaron o me dijo algo, puede ser conciencia, espíritu, alma, lo dejo al debate de ustedes. Ahora en mi convicción, siento que tiene un propósito y Dios marcó eso como un antes y un después, porque ahí comenzó una transformación. La primera semana pude observar toda la arrogancia, la prepotencia del ser humano, en este caso utilizándome como ejemplo, no porque soy el ejemplo más adecuado, sino porque a mí me ocurrió, lo experimenté y pues desde mi perspectiva lo parto. Creo que a veces la soberbia de que creer que lo sabemos todo o la soberbia de pensar de que las cosas tienen que ser a mi manera, a mi tiempo o como yo digo, es un error. Y creo que hay personas, seres humanos, hombres, mujeres, que todavía siguen pensando eso, pero les puedo decir que no es un área segura. Entendí que el área más segura que puede haber es entregar tu vida a Jesucristo y tomar a Dios como Padre. Pero eso no ocurrió en su momento. No, yo no lo entendía. Pero después de vivir eso físico y empezar a ver mi cuerpo que se deterioraba, ahí es donde agradezco a Dios esa semilla que habían puesto en mi conciencia, en mi subconsciente, en mi corazón de Dios. Y empecé a soltar todo y decirle, Dios mío, ayúdame. Creo que he hecho las cosas mal y no porque lo he hecho en mal plan, sino porque he hecho cosas que yo no sabía que estaban mal. No podía identificar mis valores, no podía identificar las cosas de una manera sabia, sino simplemente actuaba por mi impulso, por mi propia convicción. Entonces empecé a observar eso y empecé a pedirle a Dios. Y una de las cosas que entendí en ese proceso de los 40 días, esto que les voy a decir es muy importante. Para ser hijo de Dios, tú tomas una decisión. Y no es porque seas religioso, es simplemente decir, entiendo de que hay alguien supremo, entiendo de que Dios mandó a su hijo. Eso me fui educando un poquito más y fui dando pasos de fe, donde ahora lo explico así, muchos predicadores y muchas personas te lo comparten. Te dicen, acepta a Dios, acepta a Jesús en tu corazón. Yo no entendía esa parte, nomás se me hacía como, pero ¿para qué o por qué? Cuando yo viví ese proceso, entendí de que si tú no le das tu vida a Dios, automáticamente eres instrumento de todo lo contrario. No te preguntan si quieres ser o no te preguntan y te dicen o te piden permiso, es que tú eres instrumento de alguien más o de algo más, automáticamente tú estás sirviendo para eso. Cuando yo creo que entendí esa parte, tuve que tomar una decisión y yo no lo veía por ignorancia. Yo no lo veía porque estaba ciego y metido en mis propias ideas, en mi propio mundo, porque todo lo que yo había buscado de manera terrenal, de muchas fuentes y de muchas cosas, es decir, yo no preguntaba por preguntar. Yo preguntaba y lo comprobaba en mi vida, daba clases, por supuesto, y toda la mentalidad. Ahora entiendo para qué me sirvió. Y sí había un propósito y gracias a Dios, tal vez de alguna manera estuve impactando vidas de manera positiva con mi historia, como lo estamos haciendo ahora, pero ahora tiene un propósito, ahora tiene una fuente de vida, pero lo entendí en esos 40 días. Si automáticamente, si yo no tomaba la decisión de decir, ¿sabes qué? Dios mío, yo te acepto, yo entiendo que hay alguien supremo, yo entiendo de que hay un Padre y que le llamamos Dios y que mandó a su Hijo y nos limpió, nos lavó, y no significa que somos perfectos, porque somos muy ingenuos y a veces no hacemos las cosas como Él nos manda hacerlas. Cuando digo esto, no significa que somos perfectos o soy perfectos como creación, soy creación de Dios y somos creación de Dios. Pero con mis actitudes a veces la riego. Pero yo por eso no me acercaba a Dios, porque yo decía, no, pues me van a juzgar. O si, ¿para qué me acerco a Dios? Y de todas maneras, las otras personas están peores que yo, por lo menos estoy ayudando. Eso era mi perspectiva y lo comparto. Porque para muchos, bueno, es que crees en Dios, ser religioso. Porque sí crecí ahí también, en la religión, pero no cuestionaba. Yo sabía que había algo más.
Entonces, cuando viví esos 40 días, tuve que entender que si yo no tomaba la decisión de decir, ¿sabes qué? Dios mío, te entrego mi vida, toma el control de mi vida, de mi destino, automáticamente yo estaba para el otro bando, o sea, estaba automáticamente, y no porque el otro bando, ¿a qué me refiero? Para no satanizar las cosas, pero sí, hay una energía positiva y una energía negativa. Eso es una ley inclusive universal, que yo no lo comprendí a nivel espiritual hasta que viví esos 40 días. Y gracias a Dios, ahí comenzó un despertar, ahí comenzó la semilla a fermentar, ahí comenzó este proyecto que estamos felices de compartirles, el comienzo de un libro que por supuesto lleva ya mucho tiempo ahí, pero no entendía el propósito, nomás me preguntaba, ¿por qué lo escribí? ¿Para qué? No creo que a alguien le interese. Ahí comprendí lo importante de tomar una decisión. Cuando tomamos la decisión, va también en conjunto con la responsabilidad y con la intención. Porque yo creí pensando de que Dios era el culpable de todo y que si no me daba es porque Dios no quería y que Él era el culpable. Entonces estás hablando de una mente víctima, religioso, pero víctima. Y perdón que lo diga así, me pongo como ejemplo, no porque soy el mejor ejemplo, sino que lo viví así. Yo no tenía una relación con Dios. Cuando empecé este despertar, no mejoró mi vida, se desboronó todo. Si antes tenía nada, ahora estaba en la menos nada, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, económicamente. Pero Dios nunca se equivoca. Siempre había algo. Dios dejó algo en nosotros y es un espíritu. Y esa vocecita, esa conciencia, esa vocecita me decía, vamos, dale, aunque parezca lo contrario. Porque obvio, como familia, en este caso con mis hermanos, hey, pero ¿por qué no construyes esto? ¿Por qué no haces esto? Pero tan tonto que eres, ¿por qué no haces esto? Pero es la sociedad lo que te dice y vamos imitando. Y aparte todo lo que pasamos, que esta parte no me corresponde decirlo, con mis hermanos, obvio, pasamos retos financieros, pérdidas financieras, estafas horribles por decisiones que vienen de la misma raíz. Cuando comprendí yo eso en esos 40 días, por lo menos, lo mínimo que podemos hacer es ser humildes y decir, Dios mío, la he regado. Dios mío, creo que debería de hacer las cosas diferentes. No se pierdan todo este proyecto que estamos creando de ayudar a los demás a sanar, a inspirar, a crecer, pero también a tomar acciones. Lo que siguió en mi vida fue entender esa parte, hacer un cambio intencional, pero sobre todo darle el control de mi vida a Dios. Y como te digo, en el momento no fue que un soplo y un antes y un después. Diferente, no, no, al contrario, todavía cómo se pule el diamante, con fuego, con golpes. Pasó ese proceso de mi vida, tuve que renunciar a muchas cosas, también decidí soltar tanto personas, hábitos, pensamientos, creencias, acciones que yo pensaba desde mi ignorancia que estaba bien. Y sí, a veces iba a la iglesia, pero dentro de todo eso yo no sabía que ya estaba empezando mi despertar, mi caminar. Yo no les estoy hablando de alguna religión como tal, pero solo sé que hay una gran verdad. La verdad es Cristo y es Dios y tenemos la oportunidad todavía de entregar nuestra vida, de decir, ¿sabes qué? Dios toma el control de mi vida. Yo soy tu hijo, tú me diseñaste. Por eso estamos usando las redes sociales y todos los canales, porque sabemos que hay un propósito para cada ser humano. Y aquí lo estoy diciendo, pero dentro de todo este cúmulo de decisiones, de emociones, hay cosas que hay que arrancar que no nos enseñaron nuestros padres. Entonces, en esos 40 días a mí me sirvieron personalmente para observarlo de raíz, ver de dónde venía todo eso. Entonces, lo que hizo Dios, era como Dios es tan bello. Simplemente hace cuenta que yo traía el botón desalineado y por ende todos los botones están desalineados de mi vida. Lo único que hizo Dios, que es maravilloso, es abotonarme el primero en donde debería de ir y automáticamente se iba a alinear todo. Ahora, ¿fue fácil? No, mentiría si digo que es fácil o que simplemente es una bonita idea. No es una bonita idea.
es un despertar, es una transformación profunda y después de eso dejar huella, es decir, dejar un legado para nuestras generaciones. Después de todo eso entendí, aparte de que empecé a escribir un libro que muy pronto se lo recomiendo, gracias por su apoyo, sé que van a estar ahí, en Texas lo vamos a lanzar, pero también va a llegar a muchos lados del mundo, confío y creo en eso porque Dios tiene un propósito. Entonces había escrito todo eso, pero mi vida no es que se solucionó, empezó a transformarse. Entonces la misma pregunta, ¿no? Pues entonces, ¿de qué se trata todo esto? Y es ahí donde muchos seres humanos se quedan atorados, culpando a Dios, culpando a sus padres, culpando a la situación, culpando a los demás. Pero cuando entendemos de que hay cosas que me corresponden a mí y debo de tomar la responsabilidad, pero también hay cosas que no están en mi control. Y esas cosas, porque somos seres espirituales, con una mente, un cuerpo, le damos de comer al cuerpo, aprendemos información y el espíritu. El área espiritual es más real de lo que imaginamos. Lo experimenté en esos 40 días y lo digo con toda honra y gloria para Dios, porque wow, ¿de dónde me sacó? Nos podemos quedar aquí todo el podcast, pero eso es lo que yo aprendí de esos 40 días. Al parecer no había como un avance, no veía como un resultado después de todo lo que ocurrió, hasta que tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? Te entrego mi vida, toma el control. Y Dios empezó a alinear todo y empecé a comprender las decisiones que había tomado, quién había sido. Y una de las cosas que más cuesta renunciar es quién he sido, porque ya construí mis creencias, ya construí mis hábitos, ya construí mi identidad. Entonces, ¿cómo voy a cambiar yo? Porque como no tenía una figura paterna, yo quería probar cosas, quería hacer cosas para probar. Pero entendí de que yo no podía lograr eso. O sea, sí podemos llegar a un estatus de cierta manera, pero entendí de que Dios es el único que puede llenar nuestros corazones, que puede sanar nuestras heridas, porque se reflejó en mis relaciones. Lastimé a personas, perdí muchas cosas. De igual manera, me lastimaron, pero ya no lo digo como desde la victimez. Entiendo que fue de manera ingenua tal vez, o totalmente intencional, pero ahora ya aprendí a perdonar. Ahí comenzó el propósito de Dejando Huella. Ahí comenzó el propósito de inspirar, de compartir no solo nuestra historia personal, pero si nosotros compartimos a través de nuestra historia y que alguien más pueda ver y se identifique y quiera sanar y diga, yo también quiero aprender, quiero crecer en espíritu, en mentalidad, en emociones, educarme. Entonces ahí es cuando dejamos huella, dejamos un legado para nuestros hijos. Pasó el tiempo, te dije lo del botón, alinearlo, tomamos las decisiones. Ustedes vienen a Estados Unidos y ese es el próximo episodio para que no se lo pierdan. Lo vamos a hablar cómo nos conocimos, pero Dios, puedo decir que restauró nuestra familia y nos sigue sanando. Este es un caminar. Yo vivo un día a la vez y tú lo sabes, te lo comparto y siempre lo estoy dialogando, porque si antes lo hacía desde una buena intención, ahora ya no lo hago desde mi intención, lo hago desde el propósito de Dios y no porque yo lo decidí, sino que Dios va alineando las cosas y yo no estoy hablando desde un espacio místico, pero vas despertando, vas viendo a tu alrededor y eres más sensible y escuchas y empiezas a desarrollar los regalos que Dios te dio, que son tus facultades, y uno de esos es la fe. Entonces por eso surgió todo este movimiento que yo me lo había reservado por muchos años, pero siento que es el momento y yo quiero agradecerte por preguntar, gracias por también por compartir, porque sabemos que hay un propósito que nos une y cada vez somos más y le agradezco a Dios por eso. Te digo, no ha sido fácil el renunciar a muchas cosas, a muchos estilos de pensamientos e inclusive a muchos hábitos. Pero es posible, a todos esos hombres que me están viendo, es posible. Yo traía una imagen de mi figura paterna, es que un hombre tiene que ser así, así, así. Y entendí de que a veces es todo lo contrario, que la valentía está en la vulnerabilidad, que la confianza inclusive no está en el hombre, sino en Dios.
y es lo que va forjando tu camino, tu familia. Y hay gente que ya lo está aplicando en su vida, bendito Dios, los que viven coherentes, transparentes, auténticos, qué bueno. Pero yo les invito a que a veces hay que tomar una decisión. Y esa decisión a veces es primero renunciar para poder estar abierto a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Wow, esto que has compartido, pues sé que ha sido de mucha inspiración y bendición para esas vidas que están escuchando este podcast, tanto como para mí también, porque pues cuando yo vine, te conocí, no entendía al principio muy bien de todo lo que estás platicando ahora. Yo tenía otras creencias, otras perspectivas. Como tú lo dices, cuando tú tomas la decisión y estás abierto a aprender, estás abierto a saber qué hay detrás, por qué te suceden las cosas, por qué repetimos los mismos patrones, porque incluso vemos que dicen que es una maldición de generación en generación. Y uno a veces se cuestiona, entonces, ¿la maldición está para mí y esa maldición no? Sino que Dios realmente puede romper esa maldición, puede romper esas cadenas que traemos. Y parte de eso, Dios ha utilizado tu vida y ha sido un canal de bendición como para nuestra familia. Porque lo digo esto no solo porque somos hermanos, sino porque sé que Dios ya está creando el propósito. Utilizó tu vida principalmente a ti, porque gracias a ti es que estamos aquí, gracias a ti tenemos otra perspectiva, gracias a ti aprendemos y podemos decir que conociendo a Dios y con el apoyo tuyo, pues no tenemos la misma creencia de decir vamos a repetir los mismos patrones o seguimos en la maldición que crecimos. No, claro que nuestros papás no tuvieron la culpa, nuestros papás dieron lo mejor, nuestros papás quisieron lo mejor para nosotros, pero Dios nos trajo a este lugar, Dios nos tiene en este lugar por un propósito. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué mensaje tienes para el mundo? ¿Qué quieres que se lleven el último mensaje en este podcast? Primero, gracias por tus palabras, pero diría yo que gracias a Dios, gracias por la misericordia de Dios, y tal vez suena muy repetitivo, pero Dios es el único que tiene el control. Dios es el que ha creado todo este ambiente, este ecosistema para que conozcamos a las personas, para que conectemos con las personas, inclusive con esta visión, porque lo hablamos, cuestionamos, lo preguntamos, inclusive oramos mucho por esto, porque sabemos de que es algo muy esencial, pero a la misma vez es muy delicado porque son vidas. Somos seres humanos vivos, tenemos emociones, tenemos pensamientos, pero gracias a Dios que aquí nos tiene. Nunca lo había compartido como tal, siempre había hablado de mentalidad, de tal vez de cierta manera inspiración, motivación le llaman algunos, pero creo que la raíz de todo lo que hacemos en Dejando Huella y en nuestras páginas personales es compartir este mensaje. Mi mensaje para el mundo sería, primero, no teman. Jesucristo lo dijo, yo no lo había entendido, y es que por miedo acumulamos muchas cosas. Y dentro de esas cosas también acumulamos pensamientos y creencias e identidades que no somos nosotros. Y lo vamos tapando. Tengo miedo, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si sí? ¿Y qué tal si me dañan? ¿Y qué tal si demuestro amor y me rechazan? Y no, y mejor me porto así. No teman, implica mucho. Yo les diría a todos los jóvenes y a todos los padres lo que hemos leído en la Biblia. No temamos, no tengamos miedo. No tengan miedo, no tengamos miedo. Empecemos a sostenernos de la mano de Jesucristo. Empecemos a ver a Dios como Padre. Entendamos de que si nosotros sanamos, es decir, le damos el control de nuestras vidas a Dios y somos lo suficientemente humildes como para decir, Dios mío, que seas tú a través de mí, en todo lo que haga, hazme crecer en todos los aspectos. Cuando damos y cedemos nuestra vida a Dios, ahí es cuando todo empieza a transformarse. Y entendemos de que a veces es necesario las cosas retantes para poder crecer. A veces es necesario ver la injusticia para poder ser parte de un movimiento, de ayudar, de compartir, de inspirar, de dar.
Tal vez traemos mucho esa cultura, pero a veces no la aplicamos. Lo que le diría yo a la mayoría de personas es, o al mundo, no teman, no tengan miedo y que hay buenas noticias. Ahora, las noticias que compartimos nosotros no es una bonita idea. Eso no se trata de bonita idea. Haz esto y vas a tener esto, vas a tener aquello, vas a tener... No te prometo que va a ser fácil, pero dentro de todo eso hay plenitud, hay paz, hay amor, hay prosperidad interna y eventualmente se va a ver externa, porque todo lo que se alinea y todo lo que hace Dios lo hace de manera completa. Y yo estaba acumulando y haciendo cosas, pero en realidad me sentía vacío. Al entender y comprender esto y dejárselo a la mayor cantidad de seres humanos, es como decir, bueno, yo soy el mesero, soy el sirviente, yo les comparto esto. Eso es lo que me mandaron a darles de la cocina. Y es ahí donde digo, no teman, no tengan miedo, y cualquier circunstancia que estén pasando en su vida, triste, retante, inclusive tal vez exacerbada, feliz, todo es momentáneo, todo pasa. Todo lo que vivimos aquí pues es vano, pasa. Entonces, si todo pasa, ¿qué es lo que no pasa? ¿Qué es lo que es sustentable? ¿Qué es lo que prevalece en la eternidad? Y es lo que les quiero compartir, dejarlos con esa inquietud también. Muchas gracias por compartir, por abrir tu corazón, por compartir esto tan importante que sé que tanto como a mí me ha impactado, sé que ha impactado a la vida de esas personas que nos están viendo. Y como último quisiera preguntarte, creo que ya lo mencionaste, el propósito y todo, pero es importante recalcar qué es dejando huella. Dejando huella es dejar un legado a través de nuestros valores, a través de nuestra valentía de poder sanar. Dejando huella es un propósito que va a prevalecer en mis futuras generaciones, porque si sano yo y perdono y suelto lo que tengo que soltar, y luego además de eso crezco espiritualmente, mentalmente y emocionalmente, eso va a prevalecer. Y nuestras generaciones ya no van a vivir lo que nosotros vivimos. Imagínate generaciones donde sus hijos o mis hijos o tus hijos o tu hijo o alguien esté en una posición de la política influyente, pero con valores de bien. Tal vez no va a cambiar el mundo entero, pero sí vamos a poder dejar un eco hasta la eternidad. Dejar huella es poder inspirar a otros a través de nuestras historias, pero no solo contando nuestras historias, es sanar, es crecer, es perdonar, es soltar y crecer en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo el área económica. Eso es para mí dejando huella. Que todos los hispanos, latinos, todas las culturas, diferentes razas, colores, estatus, nivel social, nos unamos para que empecemos a compartir todo esto, que no sabemos cuánto tiempo tenemos. Para mí eso es dejando huella. Muchas gracias. Claro, eso es el propósito de Dejando Huella. Por último, cerrar con broche de oro. Quiero preguntarte, ¿qué le dirías a ese Alex de 13 años? Ahora que tú ya te desarrollaste, ya creciste, pero si tuvieras a ese Alex de 13 años, ¿qué le dirías? Si viera al Alex de 13 años, lo único que le diría es que no tenga miedo, que no está solo y que a pesar de que tal vez no tuvo a su padre como lo quiso o a su madre como la quiso, que hay un Dios que siempre lo está acompañando y que siempre lo está esperando para cenar con él. Eso le diría. Y además, desarróllate aún más, no pierdas el tiempo, desarróllate, aprende, conócete, sirve, porque venimos a servir, a compartir, lo demás vendrá por añadidura. Eso le diría. Muchas gracias, agradezco de todo corazón por este espacio, por compartir todo lo que nos has compartido ahorita. Gracias, Alex, y sé que ha sido de mucha bendición para mi vida y sé que para esas personas también. Les agradezco por quedar hasta el final de este episodio. Suscríbanse, denle like y compartan. Y esperen el siguiente episodio donde pues vamos a contar cómo nos conocimos. Y vamos para aún más, vamos por más. Y muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Bendiciones para todos y bendiciones para ti. Igualmente, bendiciones y saludos.